decir que la revolución está a la puerta de la esquina y por otro lado sentirse alienado del pueblo. Es decir, dudar de las mediaciones políticas. Al contrario, en la década del 30, la literatura te dice, la literatura de Ángel Felicísimo Rojas, de Pablo Palacio, de los literatos de ese periodo, lo que te dicen es la relación cercana con el pueblo nos transforma y les transforma a ellos. El encuentro interétnico, interclasista, toda esta experiencia del Frente Popular nos transforma y nos permite producir nuevas identidades y nuevas voces literarias, a pesar de que no dicen la revolución está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo pensamos esa tensión en términos de Gramsci? Es decir, ¿quiénes estaban más cerca o qué tanta relación de equivalencia en términos de la CLO existe en la una y en la otra? Eso. Quería hacer una pregunta. Sí, una pregunta, Josefina, respecto al... se podría, bueno, el tema de los, entre comillas, órganos de corrección del Estado, creo que de hecho van más allá tiene el componente jurídico, ¿no? Es tan coercitivo como el de la fuerza explícita. Pero mi pregunta era, desde el ámbito de lo que es la clásica, el control de la salud, que se va generando históricamente, inclusive a través de un nombre que se llama la policía médica en sus momentos, también tú podrías entender o crees tú que se podría entender todo lo que se trabaja desde la protección de la salud pública como uno de los organismos o aspectos de coerción del Estado. Porque pienso que a veces entrada te puede permitir entender muchas de las cosas que pasan cuando hay una amenaza colectiva, pero quisiera conocer tu punto de vista al respecto. Ahí voy a ver. Bueno, buenas tardes. Primero, mi pregunta es para las dos exponentes. Bueno, yo siento que el análisis de Gramsci va enfocado a la expansión del capital y pienso de que él ha aportado en cómo el capitalismo se expande mediante las ideas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la educación en el Ecuador ha jugado un papel de criticar esta expansión en los territorios, dentro de la historia local, dentro del periodo republicano y su homogenización de diversas culturas? Entonces, el pueblo afroecuatoriano, ¿cómo ha sido educado? ¿Qué papel ha tenido la evangelización, la Biblia, la acción política cristiana frente a esconder un proceso de acumulación de capital mediante la venta de mercancías y una educación para el capital, para la mercancía? Entonces, mi pregunta es si existe como un estudio, un análisis materialista histórico del papel de los intelectuales dentro de la educación, sobre todo desde los 70 hasta actualmente. Bueno, muchas gracias. Tomando en cuenta y abordando Gramsci, debemos tomar en cuenta dos puntos muy importantes. El primero, debemos tomar en cuenta que el capitalismo en sí, en principio, sufre diversas metamorfosis. Trata en este caso de adaptarse a las nuevas, podría decirse así, nuevas realidades, lo que tiene que ver con la globalización. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de una adaptación al capitalismo, también estamos hablando de un sistema muy parásito. Ante lo mencionado anteriormente, mi pregunta es la siguiente. Nosotros podemos en este caso recurrir a Gramsci, repensarlo en base a esta nueva realidad que estamos viviendo en la actualidad, tomando en cuenta, de hecho, que los diversos procesos que tienen que ver, en este caso, con los procesos revolucionarios que se desataron en diferentes puntos a nivel global, en diferentes momentos, ¿ya? Fueron sumamente
reales y locales en aquel momento, en otro escenario, tomando en cuenta que no todos compartían las mismas condiciones. Desde luego, bajo la misma concepción del proletariado al poder. Podemos realmente repensar en este caso una revolución. Va a sonar un poco fuerte. Postulados de las décadas anteriores, de las revoluciones, revolución armada. Ahora estamos hablando sobre una nueva, nuevos procesos, o se puede decir una nueva realidad, perdón. La era digital. Eso más que todo. Gracias. Hay una pregunta en el chat, entonces aquí voy a cortar esta ronda de preguntas para dar la posibilidad a las ponentes. Esta pregunta es de Andrés León, que dirige la pregunta a Sofía Lanchimba. Pensando desde una lógica y estrategia regional, incluso desde lo conceptual, ¿cuál sería la diferencia entre hacer una revolución real y hacer una reconfiguración hegemónica? Porque si esto fue o fuera así, de acuerdo a los casos de Ecuador y Bolivia, ¿cuáles deberían ser las fuerzas y las herramientas efectivas que permitan posicionar ese nuevo discurso y ejecutarlo, y que conjugue no solo lo latinoamericano, sino lo indoamericano, debido a la diversidad de nuestros países? Entonces voy a darle la palabra a Sofía y después a Josefina para que respondan las preguntas. Uy, está difícil. Me quieren tomar la lección. Bueno, en inicio, muchísimas gracias por las preguntas. Siempre es maravilloso tenerlas. Permiten empezar a pensar. No, yo les voy a ser sincera, no creo que pueda resolver todas las preguntas que me han hecho, sobre todo las preguntas sobre la revolución. Digamos, bueno, agradecerles por la pregunta, pero a ver, digamos, tengo ahí algunas cosas, ¿no? Yo no conozco mucho la década de los 30, no estoy ahí como muy empapada, pero sí, digamos, yo un poco en la mirada que hago de estos años entre el 59 y el 90, un poco haciendo, yo sigo un poco las trayectorias de estos militantes y viendo cómo existen sus giros biográficos, sus trayectorias biográficas en medio de un proceso sociohistórico cambiante, ¿no? De modernización. Y yo, efectivamente, ahí siento que ahí está, si bien ellos permanentemente están diciendo que uno de los principios de identificación como militantes de izquierda es la relación con los sectores populares. Digamos, un poco parafraseando a uno de los entrevistados, diré que no había militancia por fuera del vínculo orgánico con un sindicato, con un movimiento de mujeres, con cualquier expresión de organización social, ¿no? Entonces, ellos insisten en esa idea de ese vínculo permanente con una forma de organización social, y que precisamente una de las tareas militantes es precisamente la organización permanente, ¿no? Estés donde estés, si caes a la cárcel, entonces armas procesos de alfabetización en la cárcel, sacas de la cárcel a personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay permanentemente esta idea de afirmar que la construcción de su militancia está ligada con un proceso de vinculación social, pero a la vez también, digamos, ellos mismos, eso, digamos, no lo dicen, está un poco en la lectura que se puede hacer un poco entre líneas, se miran a ellos mismos como los sujetos de la revolución. Es decir, no tanto en el sentido de pensar a esas otras colectividades, a ese orden de lo popular, sino ellos mismos se miran a sí mismos como esos sujetos de esa excepcionalidad histórica. Son ellos los que van a llevar a cabo la revolución, ya sea pasado mañana o dentro de 3 meses, y creo que ahí hay una, no sé cómo decirlo, no sé si desconexión, yo creo que, digamos, están esos puentes con lo sindical, todos están trabajando en los sindicatos, están en todo eso, pero creo que sí falta un trabajo ahí mucho más de, digamos, de un trabajo en términos de
de este orden de lo popular en Gramsci, y se queda mucho en la idea de la dirección intelectual y moral que tienen que darles a esas masas que ya están ahí, ¿no? Entonces, creo que ahí de pronto podría ser como una respuesta. Yo me la llevo como para seguírmela pensando, creo que no lo había pensado en esta relación, pero y creo que de pronto, y otra hipótesis también podría ser el origen un poco social de estos militantes. Vamos, son militantes clase medieros de una naciente clase media. Muchos de ellos son migrantes del campo a la ciudad, pues todavía están en este vínculo de unir lo rural con lo urbano. Estamos en momentos de urbanización creciente. Todos ellos, la mayoría, por lo menos de los que yo entrevisté, pertenecen a la primera generación que ingresa a la universidad. Sus padres no habían ingresado a la universidad, ellos son la primera generación, y creo que esa condición social también permite cierta idea de protagonismo social, ¿no? Es decir, la apertura del campo político hacia las clases medias, ¿no? O sea, disputar un lugar en específico dentro del campo social como clases medias. Digo, estoy lanzando un poco todo esto, hablándolo muy en voz alta, ¿no? Bueno, luego, sobre la pregunta de Gramsci, pensando la expansión del capitalismo, pero cuál es el trabajo de las ideas, y digamos ahí va a estar mucho la idea de que uno de los campos de disputa va a ser las ideas, ¿no? Un poco el trabajo de los intelectuales orgánicos, ¿no? La batalla por las ideas. Yo la verdad no conozco bien trabajos que hablen desde esta mirada un poco más crítica sobre la educación, la evangelización. Digamos, ahí retomando a Gramsci, la educación va a ser una institución que permite precisamente fortalecer la idea de hegemonía, precisamente, como digamos, el Estado es el gran educador, el gran pedagogo, pero una de las funciones y una de las instituciones específicas a través de las cuales se va a construir esta hegemonía va a ser específicamente la escuela, digamos, todo el orden educativo. Es decir, no estamos pensando en una educación de orden crítica, sino una educación para el establecimiento del orden hegemónico y del consenso activo de los nominados, ¿no? Creo que la verdad yo no conozco de trabajos que trabajen esta idea de la educación. Igual la evangelización va en esa línea, digamos, un poco mirar la experiencia del Instituto Lingüístico de Verano en Ecuador, cómo funcionan para, digamos, dentro de todo un proceso de homogeneización, de construcción del Estado Nacional, pero que tiene que ver toda esta idea un poco de hegemonía desde arriba, ¿no? La otra pregunta que, dificilísima, esa de la revolución, yo no me atrevo a responderla. Creo que estamos en otro momento. Creo que, justo como lo planteaban, estamos en un momento del capitalismo tan complejo, digamos, tan de financiarización, de desregulación, desterritorialización enorme, que justamente ahí, digamos, una de las preguntas de las izquierdas sigue siendo la pregunta por la estrategia. Si bien ahí Gramsci habla de esta estrategia de la guerra de posiciones, creo que para todos sigue siendo cuál es la pregunta de la estrategia para las izquierdas, igual que la pregunta por el sujeto de la historia, el sujeto de la revolución. Creo que es un debate que está todavía ahí, y creo que apenas luego empieza a ser un poco remontado luego de lo que habíamos dicho, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, en el que todas estas ideas además estaban fuera de terreno. Digamos, yo vería ahí como a mediados del 2010 que empieza a pensarse nuevamente la política desde el conflicto, ¿no? Porque ya teníamos años en donde se estaba pensando la política muy desde la gubernamentalidad, muy desde el consenso, y pare de contar, no existe conflictividad. Ahora, luego, la otra pregunta, digamos, igual, dificilísima. Yo creo que, o sea, en Gramsci, las reconfiguraciones hegemónicas, digamos, Gramsci piensa, porque Gramsci es un político, Gramsci está
político, militante revolucionario, Gramsci piensa la hegemonía o estudia la hegemonía precisamente para saber cómo romperla, ¿no? Saber cómo romperla y además saber cómo generar otro tipo de hegemonía que no sea una hegemonía de orden burguesa, sino que sea una hegemonía de las clases subalternas, por lo menos en Gramsci, y ahí está ligada con la idea de revolución, ¿no? Es decir, y creo que ahí hay un debate importante entre digamos, cómo se lee a Gramsci en tanto revolucionario o reformista, cuando pensamos de esta reconfiguración de la hegemonía únicamente como reforma y no como revolución. Yo creo que ahí sí tiene que ver un poco con los grados de transformación en cuanto a lo que se puede llamar una reconfiguración hegemónica y a lo que sí se podría llamar una revolución. Creo que ahí el elemento principal es cómo se topan o no se topan los intereses económicos, digamos un poco para hablarlo en términos muy clásicos marxistas, los medios de producción. Creo que ahí es uno de los elementos claves, ¿no? Pero creo que igual, todas estas ideas, digamos, volver a hablar de revolución, que además era un concepto que se fue desechado en los 90 en adelante, digamos, todavía estamos como muy tibios como para volverla a discutir, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, hay algunas preguntas sobre las que yo no sabría qué responder porque no he tenido, digamos, como experiencia cercana ni investigación desarrollada, por ejemplo, con respecto al papel de los intelectuales sobre la educación. Pienso que, sin embargo, sí hay como varios trabajos que dan cuenta sobre acercamientos hacia la educación. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en cómo la educación ligada a la evangelización fue introducida en la Amazonía, por ejemplo. Ahí hay varios trabajos antropológicos fundamentalmente, pero de historiadoras, de historiadores también, que es lo que podría decir. Sobre la Revolución Armada, es una pregunta políticamente incómoda, digamos así. A veces creo que esa es la salida y otras veces digo no. Creo que es una pregunta que da como para otro seminario. Y que sin embargo creo que incluso para pensar en las posibilidades de una revolución armada, creo que nos hace falta todavía como repensar qué implica la revolución misma, no en el sentido de su concepto amplio de la transformación estructural, sino de qué necesitamos objetiva y subjetivamente para encaminarnos hacia la revolución. Me detendré, sí, sin embargo, más sobre la pregunta alrededor de la salud y de la protección de la salud como coerción. A partir de lo que yo he dicho, me parece importante decir que en el contexto específico en el que estoy hablando, esta defensa o esta protección de la salud está mucho más cercana hacia la disciplina individual de la responsabilidad, ¿no? Yo creo, sin embargo, que cuando se habla de la protección de la salud en el sentido de los cuidados primarios, preventivos, y que en su base están pensando sobre las epidemiologías no individuales, sino las epidemiologías más comunitarias, familiares y colectivas, creo que estamos dando un paso a pensar no sobre los marcos capitalistas individuales del ser único de la persona, sino que estamos pensando en aquello que varios han estudiado alrededor de las determinaciones sociales para la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí es importante mirar que más atrás de la palabra, de si la llamamos protección o no, que en la coyuntura digo, en la que estoy explicando, sí esos significados están atados de otra manera. Esa protección no significa una protección ligada al cuidado, sino a la defensa de la amenaza, ¿no? Cómo nos defendemos de eso.
Sin embargo, sí que uno puede encontrar varios trabajos, no solamente de investigación, de propuestas, sino de experiencias concretas sobre la protección de la salud que beben del otro lado, ¿no? Y que están pensando en, ciertamente, digamos, yo creo en la posibilidad de la reproducción de los modos de vida que van en contrasentido al del capitalismo, incluso en su versión neoliberal. Creo que para eso es súper importante pensar en que para poder entender cómo se puede ir gestando esto, es importante, digo yo, pensar en Gramsci cuando hablamos en el Estado, en su sentido de Estado restringido y en el Estado ampliado, pero siempre en el Estado integral, para hacernos la pregunta de cómo nosotros somos parte consciente o inconscientemente de ese consenso, ¿no? Cómo bebemos también de aquellas marcas, de aquellos valores, de aquellas características, cómo nuestras acciones, nuestros principios de acción, nuestras proyecciones de vida, nuestros anhelos y nuestros deseos están contaminados, digamos, por un lado, ¿no? Con esta forma de construcción del sentido hegemónico. Pero por otro lado también creo que es Polanzas quien dice que mucho de lo que el Estado tiene ahora en su versión como aparato estatal inclusive, han sido fruto de luchas concretas, ¿no? Colectivas, de organizaciones, en resumidas cuentas de la humanidad, y que sin embargo el momento que son resueltas desde la institucionalidad pasan a ser parte del sentido hegemónico, porque justamente son arrancadas y abstraídas de la base integral en la que fueron pensadas, ¿no? Entonces, cuando son atrapadas como factores que se incluyen en la versión institucional, se alejan también de nosotros, y es por eso que los miramos también como acciones de dominación, y en concreto en estrategias y recursos hegemónicos, sobre las cuales además, después de unos años, tenemos que estar peleando también contra ellas, ¿no? Entonces creo que esto es importante también como irlo mirando, porque nos permite, y eso es a mí lo que más me gusta de Gramsci, ¿no? Mirar que si bien es cierto, hay que pensar en el poder como esa relación de fuerzas, pero no solamente que son fuerzas distintas y disímiles, sino que son histórica y estructuralmente desiguales, ¿no? Entonces, en estas relaciones de disputas, ¿no? De ganarle terreno, de garantizar otras formas de resolver nuestra vida, tenemos que pensarlas también en cómo se incorporan en esa articulación que tenemos, pero que son relaciones y articulaciones que se dan en campos concretos de fuerzas disímiles, ¿no? En términos de poder no son iguales, aunque son fuerzas que se están disputando, pero que son, digamos, distintas, ¿no? Y ahí entender, para finalizar, que para pensar la hegemonía creo que es súper importante pensar de manera concreta las contradicciones en nuestras experiencias de vida, ¿no? Cómo en nosotros mismos tenemos incorporados y cómo el Estado, pensando sí en lo normativo, sí en la política pública, pero también en sus discursos, pero también en la forma en cómo nos asignan nuestro propio lugar y nos permiten pensar en nuestros futuros, está tanto de asimilación como de descontento, está tanto de convencimiento como de rechazo. Creo que para mí el gran aporte de Gramsci es pensar cómo se construyen esos sentidos que los van conduciendo. A veces esos sentidos permiten aunar en la autonomía, y a veces estos sentidos lo que hacen es fortalecer la hegemonía de las clases dominantes. Bueno, yo voy a hacer uso del privilegio del moderador para tomarme 2 minutos. Voy a contar una pequeña anécdota. Había un ingeniero aeronáutico muy famoso de nombre Igor Sikorsky, ruso, huyó cuando la Revolución de Octubre, fue a parar a Estados Unidos.